Esto es A medias. un episodio económico de desarrollo institucional. Un invitado especial, Omar Zambrano, desde España. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por decirnos que Hola sí muchachos. y darnos tu tiempo y tu Gracias sabiduría. por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema que a ti te apasiona y a raíz de un premio, bueno, el premio Nobel de Economía que se ganaron Daron Acemoglu, James Robinson, y me falta uno. No son dos, ¿Son dos? Johnson. son dos. Johnson, Robinson y Acemoglu. Ah, son Ese, tres. Johnson es el tercero. ¿Qué? Y ellos hablan de la economía del desarrollo y por qué los países fracasan económicamente o tienen éxito y prosperan, A ¿no? raíz del libro ¿Por qué fracasan las naciones o Why Nations Fail? Que si estudiaron economía, si estudiaron ciencia política, seguramente le dieron una clase del libro, porque Claro. siempre sacan el libro, entonces tienen contexto. Y si no, ahorita van a tener contexto y Sí. si les gusta leer sobre eso, pueden ir a comprar el libro. Ese es un libro de divulgación para el gran público, pero ellos tienen Y- más papers económicos detrás que, bueno, Omar ya nos va a explicar un poco más. Pero queremos preguntarte lo central, ¿no? ¿Qué es el desarrollo económico? ¿Y por a qué la unos economía países... o la economía de desarrollo. Exacto, o la economía del desarrollo. ¿Y cuál es la diferencia entre un país desarrollado y uno que no lo es, Que ya no básicamente? se dice desarrollado y no desarrollado, es en desarrollo. Ah, bueno, Que yo creo que es una estupidez, pero no me vayan a quemar por esto. como un proceso. Está bien. Entonces, a ver, la pregunta central, ¿qué es? Bueno, no, gracias por la invitación. Estoy súper encantado de estar acá y además el podcast de ustedes es una excelente forma digamos, de conectar con un público al cual siempre hay que mantener informado y hablarle, ¿no? Bueno, fíjense, yo creo que el premio Nobel a Acemoglu, Johnson y Robinson es súper importante. Para la disciplina digamos que a mí me interesa en economía, que es la economía del desarrollo, es un premio mayor porque yo creo que estos tres tipos han sido probablemente los economistas más influyentes en términos de su investigación sobre la pregunta central de la economía del desarrollo, ¿no? Entonces uno siempre dice, bueno, uno aspiramos como país a ser un país desarrollado, queremos ser desarrollados, queremos desarrollarnos, o estamos en desarrollo, como dice Ana, ¿no? Y la verdad es que a veces no hay demasiada claridad sobre lo que significa ser desarrollado y tampoco hay demasiada claridad sobre cómo llegar a ese estadio. Y yo creo que en la investigación de estos tres personajes desde que empezaron a ser influyentes, que fue a principios de los años 2000, hace más de 20 años, ha ido como poniendo piezas en ese rompecabezas, ¿no? Entonces, quizás sería bueno comenzar 2 minutos diciendo cuál es la pregunta central de la economía del desarrollo. Y la pregunta central de la economía del desarrollo tiene que ver con la característica fundamental del mundo en que vivimos. El mundo tal como lo conocemos, tal cual es, como está, yo creo que se define de muchas maneras, pero yo creo que una forma fundamental de definirlas es que eh, en el mundo hay dos tipos de países, ¿no? Y los dos tipos de países son fundamentalmente y en todos los sentidos y en todos los ámbitos y en todas las dimensiones son distintos, ¿no? Y hay una parte de los países que son pobres y una parte de los países que son ricos. Y eso se puede ver en cuanto datos usted pueda presenciar del mundo y usted pueda investigar. O sea, donde usted lo vea, donde uno lo vea, sea por expectativa de vida, por tasa de embarazo adolescente, por crímenes per cápita, por calidad del agua, calidad del aire, por cantidad de kilómetros de carretera, por, qué sé yo, tasas de vacunación, por años de educación per cápita, etcétera, etcétera. Cualquier indicador que uno ve una enorme diferencia entre un tipo de país y otro. Entonces, por un O lado sea está que el no club tiene de que los países ver, desarrollados, donde está Estados Unidos, Noruega, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, España, toda Europa Occidental, Canadá, etcétera, etcétera. Y por el otro lado está países que fundamentalmente siguen viviendo y produciendo de la misma manera que se producía y se vivía hace 10.000 años. Entonces, esa es básicamente la diferencia fundamental del mundo. Y la economía del desarrollo lo que trata es de poner algo de luz sobre por qué existe esa diferencia y qué se puede hacer
para que los países que viven de la misma manera que se vivía hace 10.000 años, traten de transicionar o hagan una transición hacia unos estándares de vida más altos. Entonces, esa transición entre ser un país pobre y un país rico es lo que generalmente se llama desarrollo, pero no es solo un tema de riqueza, es básicamente y fundamentalmente un tema de calidad de vida. Porque los países o la gente aspira a ser desarrollado, no porque eso quiera decir que sea, digamos, un indicador que se llama PIB per cápita o lo que sea, sino porque básicamente ser desarrollado significa vivir una vida completamente distinta a la que se vive en un país como Somalia o un país como Nigeria o un país como Venezuela, y todo el mundo quisiera aspirar a una vida como la que se vive en Noruega o en Australia o en Dinamarca. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que estamos hablando es de diferencias enormes en calidad de vida. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles son las causas que en el fondo subyacen en esa diferencia? ¿No? Porque hay países pobres y países ricos. Entonces, ese es el trabajo fundamental que ha hecho Acemoglu, Robinson y Johnson desde hace muchísimo tiempo, y son los tres, sobre todo Acemoglu, que es una bestia, es una máquina de producir conocimiento intelectual, es un economista, el más prolífico economista de nuestra era, publica papers al año, pero como si fueran chorizos, y no solo papers, sino papers de altísima calidad. Entonces, el tipo es una máquina, era cuestión de tiempo que se ganara ese premio, ¿no? Entonces, lo que nos estás diciendo es que las variables que determinan el desarrollo no tienen que ver directamente con el dinero que entra al país. O sea, no es el dinero que tiene o no es la variable principal. O sea, tenemos que ver los países de desarrollo dependiendo en cómo viven las personas y no necesariamente en el dinero que tienen. Porque, a ver, en Venezuela mucha gente dijeron, bueno, nosotros éramos un país desarrollado y muy rico porque tenemos el petróleo y entraba mucha plata. Pero no teníamos la suficiente calidad de vida a pesar de que hubo algún tipo de crecimiento. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Yo creo que lo que hay que pensar en términos de desarrollo no es necesariamente que el dinero no importa, el dinero importa y importa mucho, pero no importa en sí mismo, digamos, ¿no? No es porque somos más ricos que vamos a ser más desarrollados, aunque hay una estrechísima correlación entre ser rico y resolver todos los problemas que estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando uno ve los datos del mundo, aquellos países que tienen un ingreso alto, son también los que tienen resueltos los problemas de agua, de luz, de justicia, de seguridad, de infraestructura, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo que al final el desarrollo es digamos, este conjunto de cosas que sí está correlacionado con la capacidad de tener dinero, pero el dinero no viene de afuera ni viene de otra parte. El dinero proviene de la capacidad de esa sociedad de producir bienestar material a través de la producción. Entonces, los países que son ricos son los que son capaces de producir muchísimo, producir más, producir mejor y de mejor manera muchas cosas. Entonces, y de esa manera enriquecerse, digamos, ¿no? Entonces, el desarrollo es este concepto que tiene que ver mixto, digamos, entre con dinero, pero con el dinero también, digamos, eh, accedes a más calidad de vida, ¿no? Entonces hay como ese chiste, ¿no? Dice, bueno, el dinero no compra la felicidad o no te lleva a la felicidad, pero te deja cerquita, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Te da la cola. Entonces sí, ese es el fenómeno, ¿no? Que estaba Ahora, tratando de explicar. muchos de distintos académicos o pensadores han hablado de que el desarrollo tiene que ver o con la geografía. Estamos hablando de principios del siglo XX o incluso siglo XIX. O la geografía. O que si un país tiene las 4 estaciones o no las tiene, o tiene puro calor, o es el trópico. O si hay más zancudos o no. O si, claro, porque eso genera ciertas enfermedades endémicas que en otros países No, y no. que si tenías invierno, eso te hacía Ajá. mejor porque tenías Porque que prepararte tienes para que... no sé qué. Total. Entonces, hay muchísimas teorías de por qué hay unos países que son desarrollados y otros no. Y ellos han demostrado que tiene que ver con institucionalidad. Y ponen un ejemplo de, mira, vamos a analizar la isla donde está Haití y República Dominicana. Y cuál es la diferencia fundamental entre esos dos. Y también lo hacen con Corea del Norte y Corea del Sur.
Es la misma isla, el mismo tipo de pueblo que viene O desde sea, hace tienen la miles de años. cultura, tienen su cultura, tienen geografías parecidas. Exacto. Pasó algo y todos dieron instituciones distintas. Unos autoritarios y unos democráticos. Entonces, siguiendo la pregunta de Ricardo, prácticamente lo que ellos describen no es la democracia liberal, que es necesaria para el desarrollo. Yo creo que ellos hacen una conceptualización de instituciones que es más genérica, más general, ¿no? Y ellos hablan de una tipificación que es instituciones, el valor de las instituciones que ellos llaman inclusivas, a diferencia de lo que ellos llaman las instituciones extractivas, ¿no? Y podemos hablar en un minuto de la diferencia entre ambos tipos de instituciones, pero yo creo que lo que ustedes están diciendo y lo que Ricardo dice en particular es interesante porque la economía del desarrollo en general ha tratado de dar respuestas a esta diferencia que yo mencioné al principio, porque hay países pobres y países ricos. Y bueno, ha habido muchísimas teorías, muchísimos desarrollos teóricos e investigaciones al respecto. Y bueno, hay hipótesis, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, es la geografía, no es el calor, son los zancudos, es la cercanía al Ecuador, es la cercanía o fue la colonización que, no, que básicamente nos condenó, digamos, a ser pobres, o es nuestra cultura, o incluso hay teorías sobre la raza, digamos, sobre razas que son más propensas al desarrollo que otros, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido millones de cosas en los desarrollos teóricos que trataron de dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, cuando Acemoglu, Johnson y Robinson llegan como al escenario y publican un paper que se llama los orígenes coloniales del desarrollo comparativo, ellos hacen un experimento muy innovador en el momento, con unas técnicas muy innovadoras que creo que, bueno, no entremos en detalles, pero ellos dicen, los colonizadores tuvieron efectos distintos dependiendo de dónde llegaron, ¿no? Y ellos tenían como unos datos que les indicaban cuál era la tasa de mortalidad de los colonos cuando llegaron a las diferentes colonias. Y ellos utilizaron esa variable, por decir, bueno, en aquellos lugares donde había altísima tasa de mortalidad de los colonos, eran lugares difíciles, plagados de enfermedades o plagados de resistencia indígena muy fuerte, y en esos lugares era difícil penetrar, difícil entrar, y esos lugares fueron menos propensos a recibir muchos colonos. En aquellos lugares donde fue más fácil, es decir, donde la tasa de mortalidad era menor y no se morían tanto los colonos, los tipos fueron y se establecieron mejor. Entonces, ellos utilizan esta variable para explicar que en aquellos lugares donde era fácil llegar, el tipo de instituciones que construyeron ahí eran más propensos o terminó siendo más propenso al desarrollo que el tipo de instituciones que los colonos construyeron en aquellos lugares donde era más difícil llegar o era más letal o más complicado llegar. Entonces, esta es la diferencia que ellos hacen de instituciones extractivas versus instituciones inclusivas, ¿no? Y es importante decir, porque al final eh, eh, eso puede explicar la diferencia de por qué algunas colonias, por ejemplo las colonias africanas o las colonias españolas en América, tienen una tasa de desarrollo mucho menor que otras colonias, bueno, Estados Unidos fue una colonia, Canadá fue una colonia, Nueva Zelanda fue una colonia, Australia fue una colonia, dentro de África, Botswana y Sudáfrica también fueron colonias inglesas y holandesas, etcétera, etcétera. Entonces se puede ver una diferencia enorme entre el tipo de instituciones que surgieron en países como los Estados Unidos o Australia o Nueva Zelanda, del tipo de instituciones que surgieron, por ejemplo, en Malawi o en Burundi o en Zambia o en el Congo, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre los dos tipos de instituciones es crucial y yo creo que es crucial incluso para la discusión de nosotros, los venezolanos, como en este momento, ¿no? Porque el tipo de instituciones que ellos llaman extractivas son típicamente instituciones o un set o un marco institucional que está construido alrededor del beneficio de una pequeña élite. Y por lo tanto son instituciones ampliamente excluyentes de las grandes mayorías o de las masas, como ellos lo llaman, ¿no? Y son países donde lo que funciona solo en función de la pequeña élite que está en el poder. Y esto incluye la élite económica y la élite política. Y las instituciones extractivas entonces son instituciones donde la salud funciona solo para la élite, donde la educación funciona solo para la élite, donde
las oportunidades económicas existen y la posibilidad de tener ganancias y de proteger tus derechos de propiedad, etcétera, etcétera, solo para una pequeña élite, mientras las grandes mayorías están excluidas de esto. ¿Okay? En cambio, las instituciones inclusivas, perdón, son todo lo contrario. Son aquellas instituciones que se construyeron para dar oportunidad a la gran mayoría de las personas. Entonces, en estas instituciones inclusivas, el sistema educativo está construido para darle educación y formación y capital humano a las grandes mayorías. El sistema de salud protege a todo el mundo, el sistema legal es para todo el mundo, las leyes son para todo el mundo, protegen a las grandes mayorías y no solamente a una pequeña élite. Y sobre todas las cosas, eh, la protección del derecho de propiedad de las personas y de las grandes mayorías y de la posibilidad de que cada persona haga la actividad económica que más le convenga, se dedique a la, digamos, a la profesión a la disciplina que mejor quiera, y pueda, digamos, desarrollar a sí mismo y a su familia y a su comunidad de la mejor manera posible en todos los casos, ¿no? Entonces, fíjense que esa discusión que empezó como por el tipo de colonización que tuvo cada país, se puede extender hasta nuestros días porque básicamente ese es el dilema que enfrentamos en este momento en muchos países. O sea, instituciones que funcionan para una pequeña minoría versus instituciones que funcionan para todo el mundo. En cuanto a la propiedad, eso que mencionaba justamente al final, ellos le dan un valor muy importante a la posibilidad de emprender, de hacer una Y de empresa, de tener innovar, una propiedad, de de tener innovar. un marco legal. Y las patentes, ¿no? Eh, Sí, sí, porque al final es un tema de productividad, ¿no? Ellos dicen que hay sociedades que son muchísimo mejores, mucho más conducentes, mucho más, que crean ambientes muchísimo más propensos a que la gente pueda desarrollar su potencial completo como persona, como empresario, como emprendedor, ¿no? Eso incluye tener buena educación, eso incluye tener buena salud, eso incluye tener derechos de propiedad claros. Eso incluye tener un sistema legal que te proteja frente a los abusos de terceros y frente a los abusos del Estado. Eso incluye tener leyes que te permitan actuar de manera que te protejan, digamos, digamos, en tu quehacer, digamos, en tu posibilidad de desarrollarte económicamente y sobre todo tu propiedad, ¿no? Tu propiedad, tus activos y tu actividad económica, ¿no? Entonces, en estos países donde sucedieron este tipo de instituciones, floreció el emprendedurismo, la gente pudo desarrollarse y, digamos, crearon unos círculos virtuosos que produjo básicamente el crecimiento económico enorme que hemos vivido en los últimos 200 años en lugares como Estados Unidos, Canadá, toda Europa Occidental, algunos países como Australia, Nueva Zelanda, en Oceanía, pero más recientemente en Asia también. Y ahí quisiera como de repente hacer un inciso porque lo importante que hemos vivido en los últimos, digamos, 30 años con la emergencia, digamos, con la irrupción de los países asiáticos en el desarrollo, incluyendo Corea del Sur, pero también Taiwán, por supuesto Japón y recientemente China, bueno, estas formas institucionales tienen diferentes formas. Incluso, bueno, nadie puede decir, por ejemplo, que en China hay democracia o la democracia liberal típica de Occidente, pero lo cierto es que hay un set de instituciones en China que protege bien, sobre todo el tema de los derechos de propiedad y la posibilidad de emprendimiento ahí, y ha generado, digamos, muchísimo crecimiento y bienestar para millones y millones, cientos de millones de chinos en los últimos 30 años, ¿no? Yo justo y me iba a ir, o sea, me respondiste la pregunta porque iba a preguntar lo de China. Entonces, las instituciones de China son inclusivas económicamente, pero al mismo tiempo nos van directo con una democracia. O sea, y creo que o sea, no es la norma. China no es la norma. Porque si todos los ejemplos que estabas dando eran democracias, son países que tienen Estado de Derecho y que puede haber una participación económica y política de la población.
Y la mayoría de los países que mencionaste que no estaban desarrollados y tienen economías extractivas son países que están bajo autoritarismo. Entonces China puede decirse que es como un perro verde dentro de todo eso y que estamos viendo un autoritarismo que puede ser desarrollado. Sí, yo creo que los trabajos de Acemoglu, Robinson y Johnson son súper oportunos para contestar esa pregunta, porque ellos, aparte de ese paper de los orígenes coloniales que hemos estado hablando, del desarrollo, ellos hicieron unos años después otro paper que tiene que ver con eso, que es como cuál fue el efecto que tuvo el colonialismo, pero no en las colonias, sino en los propios países europeos que eran los colonizadores, ¿no? Porque ellos también, cuando empezaron la era de la colonización, que fue en el año 1500, tenían instituciones súper débiles, digamos, desde el punto de vista de la inclusión. Eran monarquías absolutistas, donde básicamente era el concepto de instituciones súper cerradas que estaban construidas para satisfacer las necesidades de una pequeña élite, ¿no? Las monarquías europeas todas eran así. Entonces, fíjate que la colonización les permitió a una nueva clase social, que eran básicamente toda la élite económica que tenía, que se enriqueció por contacto con las colonias desde Europa, eh, permitió como empoderar a esa nueva clase social de mercaderes, de comerciantes con el nuevo mundo, con las colonias, como darle suficiente poder económico para constituirse ellos en un contrapeso a las monarquías y democratizar los países europeos. Entonces, al final, lo que sucedió es que cuando el poder de la pequeña élite se repartió más ampliamente entre una amplia, digamos, porción de la población, los países europeos terminaron generando también ellos buenas instituciones inclusivas que no las tenían antes. Entonces, este tema de las instituciones inclusivas funcionó tanto de este lado como del otro lado. Entonces, esto me permite decirte como lo que es la tesis de ellos sobre el tema de la relación entre desarrollo económico y democracia, ¿no? Que es otro libro de ellos, un libro y un paper que se llama El origen económico de las dictaduras y las democracias. Y este paper es súper interesante porque es bien relevante para lo que estamos discutiendo en Venezuela, ¿no? Este, en este paper ellos plantean que lo que la historia nos dice es que típicamente las élites económicas les gustan los regímenes autoritarios. Y les gustan los Ah, regímenes sí. autoritarios porque se crea una especie ahí de simbiosis entre los autoritarios y las élites económicas, donde los autoritarios protegen los intereses de la pequeña élite económica, y la élite económica entonces básicamente no le interesa que los países se democraticen, ¿no? Y esto sucedió en muchísimas partes y el quiebre entre un país autoritario y pobre que empieza a democratizarse y se empieza también a transitar un poco el tema, la vía hacia el desarrollo, tiene que ver justamente con esta fuerza que hay entre las masas y la tensión que hay por querer, digamos, distribuir un poco más el poder político. Entonces, fíjate, lo que ellos dicen es, bueno, cuando las élites económicas finalmente terminan apoyando la democratización de los países, cuando sienten que básicamente la gente, ya la presión por democratizar de la gente es demasiado grande, que sienten que de alguna manera la estabilidad general se ve comprometida. Entonces, es como por la presión popular, las élites terminan como apoyando el proceso de democratización. Entonces, sí, yo sí creo que ahí hay como un mensaje en general, ¿no? Yo creo que el mensaje de China no es necesariamente que uno se puede desarrollar sin democracia. Yo creo que lo que demuestra China es sí que la forma política, digamos, que genera el desarrollo no necesariamente es la democracia. No hay una correlación clara entre ser democracia y ser desarrollado, o desarrollarse, mejor dicho, y China demuestra como por ese lado. Pero no quiere decir que el modelo chino esté recomendando no ser demócrata, digamos, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Lo que demuestra es que, primero, que la economía de mercado y la protección de los derechos de propiedad sí son fundamentales como para generar crecimiento económico y una economía sana y bienestar para mucha gente, ¿no? Este,
pero yo creo que lo de China no tiene necesariamente que el mensaje no tiene que ser que eso va en contra de la democratización. Al contrario, creo que lo que ha demostrado la literatura global es que sí existe una relación entre bienestar y democracia, ¿no? Y sí existe una relación en esa aspiración que deben tener los países de desarrollarse, de ser como más ricos cada vez, de generar más bienestar para su población y a la vez también generar más poder para la gente, ¿no? En términos de más democracia y mayor peso de la gente en las decisiones de esos países, ¿no? Acá yo tengo una pregunta sobre eso, porque mencionaste China y el caso de Venezuela. Aquí hay élites económicas que buscan el camino de China y lo dicen, bueno, vamos a tratar de ser como China. Y lo dicen por el desarrollo, ¿no? No lo dicen por el modelo político. Dicen como que, bueno, que lo político no se mete en lo económico y lo económico no se mete en lo político, como si pudieran coexistir de forma completamente aislada. Pero allí te quiero preguntar sobre la política económica. Es decir, los gobiernos tienen leyes que impulsan la economía o más bien la controlan. Y este gobierno tiene una particularidad que tiene un historial de haber controlado la economía un montón. Entonces yo me pregunto si eso es posible en una Venezuela como la actual, que la política y la económica sean completamente divorciadas y coexistan y avancen, o si avanza una no significa que retroceda la otra. Sí, yo creo que es una excelente pregunta. Fíjate que a mí ese dilema entre si queremos ser una economía como China me parece absurdo en Venezuela, ¿no? Porque la gente que está proponiendo que queremos ser como China, este, dice que ser como China es no meterse en la política. Y yo creo que están extrayendo la lección incorrecta de lo que es China. China es ciertamente un Estado no democrático, un régimen dictatorial de partido único, donde básicamente la gente no tiene ni voz ni voto en la forma, digamos, política en que se conduce el país. Digamos, la conducción política del país no depende en China de la gente. O sea, no hay democracia en China, eso no hay duda. Este, pero no quiere decir con esto que la lección de China sea que no meterse en política, porque China es muchas otras cosas y yo creo que lo que ha logrado que China sea un país que está aceleradamente acercándose hacia el desarrollo y que ha tenido un progreso enorme en los últimos 30 años, no es precisamente que los economistas, que los empresarios no se metan en la política, sino China tiene un Estado altísimamente sofisticado, altísimamente meritocrático, donde la conducción de cada uno de los entes del Estado está en manos, digamos, de una élite intelectual súper sofisticada. Además tiene un arreglo institucional donde escrupulosamente se sigue la ley en muchos aspectos y donde escrupulosamente se protege primero el emprendimiento privado y todos los derechos de propiedad que ello conlleva, ¿no? Entonces, esa es la parte de China que ha generado todo este proceso de crecimiento, ¿no? No la parte dictatorial en el sentido de que nadie se mete en política ni nada de esto. No, no, no. Esa no es la parte que ha generado el crecimiento de China. La parte que ha generado el crecimiento de China son protección de los derechos de propiedad, reglamentos claros, estabilidad macroeconómica, digamos, clarísima, conducción del Estado por parte de una élite súper ilustrada y sofisticada. Es decir, China ha logrado muchísimo y bueno, inversión en ciencia y tecnología, inversión en educación, inversión en desarrollo tecnológico impresionante. O sea, hay un montón de cosas de China que, que es lo que China es, digamos, China es lo que es no porque sea dictatorial, sino por estas otras cosas. Entonces, si nosotros no tenemos estas otras cosas, ¿cómo aspiramos a un modelo chino? Porque el modelo chino sin esa parte buena es simplemente dictadura, ¿no? Es Cuba, el modelo cubano o nicaragüense. Es el modelo cubano. Ahí, entonces, Claro, entonces es un falso dilema. me gusta, vamos a poner ese clip para que escuchen los empresarios de aquí. Me Hay van a algo meter en entonces, problemas. ahorita lo citamos a todos los empresarios, que igual los terminarán jodiendo igual. Entonces, hay algo que estaba leyendo también de ellos, que dice que al final una de las variables importantes es la política, pero es porque influye cómo se manejan las instituciones públicas.
Entonces ahí entra la política solamente en la parte de política económica. Porque ellos están, o sea, cuando me mencionas eso de China, hacen check en el marco legal, hacen check en como que hay participación de la población en la parte económica, hay un entorno legal que fomenta, tipo, que la gente aprenda, y no sé si ese es el caso de China, pero que la gente aprenda, que la gente pueda innovar, que la gente pueda emprender y que se proteja ese derecho y que ellos puedan seguir creciendo en la economía. Y también como que ver a un talento y hacerlo participar. ¿Cómo eso pasa si no hay democracia? O sea, ellos participan no en decisiones políticas ni en cómo se hace la política económica, sino simplemente viven en esa economía donde la ley se hace Pero cumplir en yo la creo parte que lo económica. que ahí digamos, la lección que nos dan Acemoglu, Johnson y Robinson es que el tipo de instituciones que ellos están perfilando como instituciones incluyentes son instituciones que responden, ¿no? Y que tienen algún tipo de mecanismo donde la población puede hacer como contrapesos y check and balances y hacer, tener como por lo menos un feedback al poder en caso de que el poder se desvíe de alguna manera, poder, digamos, tener voz y voto e influencia en la conducción de las cosas, ¿no? Y ellos piensan, o lo que la tesis fundamental de ellos es que estas instituciones inclusivas tienen siempre estos mecanismos de retroalimentación que permite que los países no se desvíen demasiado de su trayectoria y que estas instituciones inclusivas siempre sirvan al propósito de servir a las mayorías, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Eso se logra a través de la democracia y bueno, China lo logra, yo no soy experto en China, por supuesto, pero China logra, por lo menos a nivel económico, que haya ciertos mecanismos donde la gente puede influir y tener algún tipo de voz, por lo menos en la conducción de la parte económica, ¿no? Entonces, China tiene este modelo súper descentralizado, donde las ciudades tienen amplísimo poder y autonómico para influir en el destino de las cosas de esa ciudad y hay como algunas especies digamos, de instituciones y mecanismos donde la gente puede ejercer algo de influencia, ¿no? Por supuesto no tiene una democracia formal al estilo occidental, pero en la parte económica, por eso yo quiero hacer la distinción, ¿no? En la parte económica tiene mecanismos que por lo menos funcionan en términos del concepto de institución inclusiva, ¿no? En la parte política, obviamente, no. Entonces, pero yo creo que en el fondo lo que un venezolano en general aspiraría bueno, nosotros no tenemos por qué tener un dilema entre instituciones que nos hagan crecer y ser más ricos como país e instituciones democráticas que nos hagan tener mejor voz y mejor voto en la conducción del país, digamos, ¿no? Más democracia. Entonces, yo creo que lo que todos deberíamos aspirar es justamente las dos cosas, más riqueza y más democracia. No, yo creo que el ejemplo de China no necesariamente nos pone en un dilema de elegir entre una y otra cosa. Yo creo que eso es un falso dilema, ¿no? Aparte del caso China, también hay países occidentales donde, si bien ha habido desarrollo, también ha habido discriminación a ciertos grupos de la sociedad durante ese tiempo. Podemos pensar en la discriminación hacia las personas afroamericanas en América del Norte, por ejemplo. A pesar de que se liberaron a los esclavos en el siglo XIX, hubo una discriminación social muy clara hasta incluso al día de hoy, pero bueno, se expresó sobre todo en el siglo XX, luego de Martin Luther King y todo este tipo de cosas en que de verdad empezó a haber menos discriminación porque se empezó a legislar más sobre el tema. Pero a pesar de que hubo esa discriminación clara socialmente, o esa desigualdad incluso, seguía habiendo crecimiento. Entonces, aquí yo quiero preguntarte sobre el problema de la igualdad, que es el problema del cual se agarra sobre todo los gobiernos de izquierda. Que dice que si bien este es un desarrollo económico que hace que en general haya mejor calidad de vida, igual genera mucha desigualdad. Y eso para ellos es, bueno, un problema principal. En cambio, la derecha dice sin pena, mira, a mí no me importa que haya igualdad. No, aquí lo que importa es el mérito y básicamente que cada quien, cada individuo sea responsable de sus propias acciones y genere la propiedad y que tenga su propia propiedad y que genere su riqueza con su trabajo, ¿no? Entonces, O sea, eso es una dicotomía real. no, exacto, ¿qué papel juega la igualdad allí realmente en la economía?
Y si es verdad esto, o sea, es verdad que estos países desarrollados son más desiguales, porque a mí me parecería que un país subdesarrollado o en vías de desarrollo como Venezuela, ahorita es mucho más desigual En vías de que desarrollo. Noruega o que Dinamarca o que Canadá o que Estados Unidos. Entonces, quiero preguntarte bien sobre la igualdad. Sí, bueno, yo creo que ese es el gran tema de la economía del desarrollo en los últimos años, ¿no? Y yo creo que parte de lo que ha pasado es que las economías desarrolladas occidentales, si bien, como ustedes han dicho, o sea, lo que hemos visto en los últimos 200 años es básicamente una explosión sin precedente y a unos niveles impresionantes de la capacidad de producción material de estas economías, digamos, de la capacidad de enriquecerse, ¿no? Entonces, y esto es bien raro porque básicamente cuando uno observa el proceso de lo que es el proceso de desarrollo, la otra característica del mundo es que el proceso de desarrollo es muy reciente, o sea, Ujú, al final el proceso de desarrollo, cuando uno ve la historia de la humanidad, por lo menos la historia del ser humano desde que se hizo sedentario, que eso no tiene más de 10.000 años desde que empezaron las primeras, digamos, asentamientos sedentarios y se descubrió la agricultura. Básicamente el ser humano vivió de la misma manera, de esos 10.000 años, vivió de la misma manera por 9.800 años. ujú. Entonces, en los últimos 200 años es que hemos visto esta explosión de crecimiento y estas diferencias que hemos vivido. Básicamente, los países pobres, pues sobre todo de África, viven de la misma manera que se vivía hace 10.000 años, mientras los países ricos de Occidente viven, digamos, han multiplicado su calidad de vida por 1.000 o 2.000 veces, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy reciente. Entonces, y una de las características que tiene el crecimiento reciente es que ha generado, digamos, muchísima desigualdad en algunas de estas economías. Pero esto tiene que ver, Acemoglu, por cierto, ha trabajado muchísimo el tema y lo está trabajando ahora con todo este tema de la inteligencia artificial y las consecuencias que eso puede tener sobre la desigualdad. Porque ahí pareciera que otra de las constantes es que el crecimiento y el desarrollo tecnológico genera, digamos, estas olas de tecnología que generalmente generan como gente que queda como detrás de la ola, ¿no? Entonces, esta teoría dice que como el capitalismo y el desarrollo está montado sobre el desarrollo tecnológico, cada vez que hay una nueva ola tecnológica, hay una gente que la adopta y hay una gente que se queda atrás. Entonces, esto pasa frecuentemente y esto genera como desigualdad, ¿no? Entonces, esta de esa insatisfacción, digamos, de las economías está como en el centro de toda esta polémica. Y yo sobre desigualdad, por supuesto, no lo vamos a agotar en estos 2 minutos, ¿no? Pero es un tema en sí mismo, da para un programa entero hablando de esto. Pero yo sí creo que en general el tema de la desigualdad, y aquí me presto una definición de un investigador que se llama Branko Milanovic, que trabaja mucho estos temas, es que hay como dos tipos de desigualdad, ¿no? Y yo creo que esto es importante decirlo. Eh, la, la desigualdad puede ser originada en comportamientos diferenciados. Y esa es la desigualdad buena. O sea, nosotros queremos economías y sociedades que generen desigualdad en el sentido clásico del término, donde la desigualdad proviene del esfuerzo diferenciado, es decir, quien se esfuerza más tenga más, o de los talentos diferenciados, es decir, que tenga un talento especial puede seguramente aprovecharse mejor de esos talentos que el que no lo tiene, o del trabajo diferenciado, o de la tecnología diferenciada, o de la innovación diferenciada. Es decir, nosotros queremos sociedades que premien de alguna manera a aquel que esté dispuesto a echarle más pichón, ¿ok? Y esa es la desigualdad buena, y esa es la desigualdad que los países deberían promover, porque esa es la desigualdad que genera crecimiento, genera riqueza y genera que todos estemos mejor. Ahora, hay otro tipo de desigualdad que es la que es inaceptable, que es la desigualdad que proviene de las características innatas de la gente o de las cosas que la gente no puede cambiar. Por ejemplo, la desigualdad que proviene de la raza o la desigualdad que proviene de tu preferencia sexual o la desigualdad que proviene de tu género o la desigualdad que proviene de tu preferencia religiosa. Es decir, si hay algo que sistemáticamente está excluyendo a la gente porque es de una raza determinada o una religión determinada o su orientación sexual es de determinada manera
O tiene una etcétera. discapacidad. Esa es la desigualdad que tendremos que combatir, ¿no? Porque esa es la desigualdad que inhibe el crecimiento, que excluye a parte de la población y que la desintegra y que desintegra a la sociedad. Y esa es la desigualdad mala, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante decirlo porque ese es el tipo de desigualdad que estamos viendo en el mundo en algunos casos, pero en otros tiene que ver también con puramente temas económicos, ¿no? Entonces, no es fácil, digamos, distinguir la una de la otra, pero sí es importante como conceptualmente tener ese marco de referencia bien claro, ¿no? No, es que me interesa mucho el tema porque al final es de lo que se crean los discursos políticos. O sea, porque es muy fácil decir, tú no tienes nada porque él lo tiene todo. Ah, ya me acordé de la pregunta. Ujú. Ya me acuerdo porque estaba leyendo ayer y ellos decían algo como que no quiere decir si tú tienes unas instituciones inclusivas, no quiere decir que tú no te puedas convertir en una extractiva. Y no sé si hay ejemplos de ese como que esa regresión o ejemplos recientes de que pasen de una exclusiva a una inclusiva. Que quizás podemos hablar ahí como, no sé, como regresar al autoritarismo o una transición democrática, creo que no me iría a esos términos, pero por medio de las instituciones y el crecimiento económico, ¿hay ejemplos de eso? ¿O qué tanto ellos ahondan en eso? Bueno, la historia económica de la humanidad está caracterizada por estas diferencias entre ricos y pobres, pero sí ha habido como casos de tránsito de un estadio a otro, y en reversa, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un caso, Venezuela es un caso clásico de una economía pujante que en el año 1970 Venezuela era probablemente el candidato número uno en el mundo a convertirse en el próximo país desarrollado, digamos, ¿no? Porque esos años, más o menos entre mediados de los años 30, 40, hasta mediados de los años 70, fueron probablemente el periodo más estelar de crecimiento que vio ninguna economía en el globo jamás, ¿no? Entonces, Venezuela iba como enrumbado hacia el desarrollo, por lo menos eso es lo que decían los números. Obviamente nosotros sabemos que teníamos un montón de otros problemas y de fragilidades, pero digamos el colapso que Venezuela ha sufrido a partir de su pico, digamos que fue a finales de los años 70 hasta ahorita, sin hablar ni siquiera del colapso más reciente del 2013 para acá, es algo que no tiene ningún precedente en ninguna parte del mundo. Entonces es un caso único de una economía de ingreso medio alto que se empobrece y básicamente se destruye el 80% del tamaño de su economía, ¿no? Entonces sí hay ejemplos, digamos, de reversión hacia abajo. También hay ejemplos de países que empezaron muy abajo y han subido, digamos, los países asiáticos son un ejemplo clarísimo de eso. O sea, Corea del Norte, Taiwán, Malasia y Singapur eran a mediados de los años 50 unas naciones absolutamente más pobres que cualquier país del África subsahariana actual. Y fíjense hasta dónde llegaron en cuestión de medio siglo, ¿no? Este, entonces, entender estos casos, digamos, de transición de un lado para otro, de los que cayeron desde muy alto o desde los que subieron desde muy abajo, es probablemente el reto más grande de la economía de desarrollo. Y para volver a Acemoglu, Johnson y Robinson, es probablemente este es exactamente el tipo de cosas que ellos han tratado de responder con su literatura, y es por esto que le han dado, la Academia Sueca los reconoció con el premio Nobel, ¿no? Y el caso de países como de Medio Oriente, como Arabia, que puede que tengan mucha riqueza económica, pero realmente tienen desarrollo. ¿Y qué papel juega el petróleo allí? O sea, yo pienso que en Venezuela el problema del petróleo no lo hemos resuelto. Tenemos un siglo explotando petróleo. Se avisó, o sea, se advirtió hace años que hay que sembrarlo. Luego hubo una Venezuela saudita en la que aparecer, bueno, teníamos tanto petróleo que podíamos darnos el gusto de tener un dólar sobrevaluado, un bolívar sobrevaluado, perdón. Y al final, ¿qué pasó? Se derrumbó, como dices tú, un colapso. ¿Por qué hubo un colapso de evaluación el Viernes Negro? Porque llegamos a, bueno, el colapso del 2013 ni hablar. Entonces,
¿qué tanto tiene que ver ahí el petróleo? Porque, bueno, países como Qatar o Arabia Saudita despilfarran el dinero. O sea, lo vimos no solamente por ejemplo, el Mundial de Qatar ha sido bastante elocuente en ese sentido. Tenemos petróleo y se lo mostramos a todo el mundo, pero eso no es realmente desarrollo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tú has dado como un punto, digamos, crucial para Venezuela, y que es un tema que hay como toda una literatura al respecto sobre qué efecto tienen las economías que son ricas en recursos naturales, qué efecto tienen sobre el desarrollo y sobre las instituciones. Este, hay toda una literatura al respecto, eh, y es interesante que lo digas porque justamente... yo creo que Venezuela es un ejemplo exacto de cuál es el tipo de distorsiones que el petróleo o el tener petróleo introdujo sobre la economía y sobre la sociedad en general. El tema del petróleo en Venezuela, para resumirlo en una línea, yo creo que más allá de pensar si fue una maldición o una bendición, yo creo que en general lo que el petróleo ocasionó en Venezuela fue una distorsión generalizada en la manera como todo el mundo tomaba decisiones en Venezuela. Y me refiero desde las decisiones más individuales de las personas y las familias hasta las decisiones de las empresas y por supuesto las decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, a mí me parece que adicionalmente a tener muchísimo petróleo, el hecho de que en un momento de la historia el petróleo fluyera hacia la economía venezolana exclusivamente y monopólicamente a través del Estado, generó una serie de incentivos perversos en toda la sociedad. Entonces, la Venezuela saudita, esa Venezuela que generó muchísimo bienestar porque tenía un Estado más o menos con instituciones inclusivas, este, básicamente todo el mundo tomaba decisiones, los empresarios tomaban las decisiones de cómo armar empresas para pegarse a extraer un poquito de la renta petrolera que fluía a través del Estado. Yo no estoy hablando ni siquiera de corrupción, estoy hablando de emprendedurismo puro. O sea, los únicos proyectos de emprendedurismo que tenía la gente en la cabeza en Venezuela hasta los años, todavía, yo creo que todavía es crear algún tipo de empresa que te permita, digamos, conectarte al Estado venezolano a través de la renta petrolera. Y también las personas. Todas las decisiones que tomaban las personas a través de cuánta educación adquirir, qué estudiar, dónde vivir, a qué dedicarse, casi siempre tenían que ver con la posibilidad de tener más éxito en algún tipo de disciplina o emprendimiento que tuviera que ver con la renta petrolera. Entonces, al final, el petróleo moldeó esta economía de esa manera. Y claro, cuando el petróleo entró en su primera gran crisis a principios de los años 80, todo el arreglo social que estaba alrededor de esta forma de tomar decisiones colapsó también. Esa es como una hipótesis que no es mía, o sea, esa es como una hipótesis genérica que se maneja sobre Venezuela. Pero sí, en el caso de Arabia Saudita, de los países del Golfo Pérsico, obviamente ahí tú tienes instituciones que son inclusivas en el sentido de que generan, digamos, estados de bienestar y de transferencias grandísimas hacia su población, en estados no democráticos y en algunas de ellos monarquías hereditarias súper cerradas, pero que el flujo de ingresos es tan grande que no genera ningún tipo de fricción entre la élite y la masa, que es lo que es central en el argumento de Acemoglu, Johnson y Robinson, ¿no? Entonces esas fricciones se pueden lubricar, si se quiere, a fuerza de plata, que Mm. eso es básicamente lo que sucedió en Venezuela probablemente hasta los años 70 y 80. Sí, porque justo reflexionaba de que me da miedo que pueda haber desarrollo petrolero en Venezuela, aún con un régimen que no sea democrático, porque eventualmente si empieza a haber desarrollo y la masa comienza a ver ese tipo de beneficios económicos, la gente prefiera desligarse completamente de la búsqueda de la democracia solamente porque saben que eso es caca. Para eso Porque, deberían. exacto, porque no, pero antes de meterme en peo, como dicen algunas élites económicas. O No sea, me meto en política. yo no me meto en política porque yo trabajo y ya, yo me dedico a trabajar. Y al final tú puedes terminar en un estado completamente cerrado y
Y eso incluso afectando la educación, afectando la salud. ¿No? O sea, no es que tú haces plata y la economía crece y todos somos ricos. No, no, no. Es que crece la desigualdad. Yo creo que para eso tendrían que ser capaces de tener un marco legal, respetarlo, hacer que ellos mismos lo respeten, volver a funcionar PDVSA como deberían, meter gente que sabe y no poner a un militar de ministro de petróleo. O sea, yo creo que estamos lejos de que esa gente tome esa decisión. Bueno, puede ser, pero Exacto, me da yo creo que miedo. han nadado en el fútbol, porque lo importante no es tener, digamos, un mecanismo de generación de riqueza per se. Si seguimos, digamos, la enseñanza de los premios Nobel de Acemoglu, Johnson y Robinson, lo importante es tener instituciones inclusivas. Entonces, si tú no tienes este tipo de instituciones, que era la analogía que yo hacía cuando hablaba de China, entonces no importa cuánto dinero entre a esa economía. Al final va a haber un divorcio entre economías que están construidas para satisfacer solo y únicamente las necesidades de una pequeña élite política y económica. Entonces, la desafección y la insatisfacción de las masas no depende de cuánto dinero entre, sino del tipo de instituciones que tienes. Entonces, tendrías que cambiar, digamos, reformar completamente las instituciones y tener mejores hospitales, mejor educación, mejores tribunales de justicia, mejor fiscalía, mejores regulaciones ambientales, mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Claro, es capaz de generar eso cualquier país digamos, automáticamente. Yo creo que no Yo tampoco. necesariamente. Yo Entonces, el dilema es ese, ¿no? Al final. totalmente. Gracias, Omar. En conclusión, amigos, Quedamos a medias. gracias Omar, fue increíble, sentí que me dieron la clase gratis. Ahora ustedes van a tener la clase gratis también y no van a tener que pagar en LUCAP. Por cierto, exacto, Omar es profesor en la UCAP si quieren estudiar economía. O saber que tienen a ese profesor, Sí, que ahorita les dio una clase increíble. eso. Y Omar lo pueden conseguir en Twitter. Les dejamos su usuario acá en la descripción de YouTube. Ecompiso Venezuela, pero abreviado. Ujú. Síganlo en Twitter que siempre tiene una muy buena opinión. Además que es muy cómico. O sea, Omar es como sarcástico, entonces es Sí, como medio ratica y les va a gustar. sí, sí, sí. Y muy buenos No, análisis de la mira, economía. lo que tenemos que hacer es hacer del Patreon una institución inclusiva y repartir eso y repartir ese Entre podcast. todos, ¿verdad? Es verdad. Amigos de Patreon o los que no están en Patreon, suscríbanse para que vean los episodios sin censura, nosotros hablando. También, si no quieren en Patreon, vayan a Buy Me a Coffee. Y nos Eso. compran un café. Total. Nos dan unos realitos para poder seguir produciendo el podcast. Chao. Gracias. Suscríbanse. Gracias, Envíenle esto a Omar. sus amigos para que tengamos Chao, vistas. gracias a ustedes. Un Bye. abrazo.